Queridos hermanos todos, el día más anhelado por el pueblo barquisimetano y todo el pueblo larense ha despuntado, y con él la Madre del Sol que nace de lo alto, Jesucristo, venerada por este pueblo en la amada imagen de la Divina Pastora, se apresta a iniciar su peregrinación número 164 a la ciudad de Barquisimeto. Bendita seas, Madre del amor y de la vida, por caminar con nosotros y por querernos conducir con tu cayado de pastora por las sendas que nos llevan al encuentro con tu Hijo Jesucristo. Llegue de manera particular mi saludo en nombre de todo el pueblo barquisimetano, cuyo pastoreo me ha sido confiado temporalmente y que poco a poco se acerca a su final, a tantos hermanos nuestros que debido a las adversas circunstancias políticas, económicas y sociales que hoy lamentablemente vive Venezuela, se han visto forzados a emigrar y hoy por millones caminan por las diversas aceras del mundo buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Tengan la certeza de nuestro recuerdo en la oración por ustedes, a fin que donde quiera que se encuentren ahora, Jesús y su Santísima Madre, en la advocación de la Divina Pastora, les acompañen y protejan, y les concedan un día que rogamos no sea lejano, la dicha del reencuentro con sus seres queridos en una nueva Venezuela libre de toda opresión y miseria, en un abrazo fraterno y alegre. Aprovecho también la oportunidad ahora ante todo este pueblo para agradecer al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan Bautista de la Salle, en primer lugar, por su obra educativa en esta ciudad y en Venezuela y en el mundo, en favor de tantos niños y jóvenes. Y en segundo lugar, por el gesto de amor hacia nuestra Virgen Madre, al engalanarla este año con el hermoso traje que porta y que resume artísticamente la obra de esta comunidad religiosa en los 5 continentes en los que está presente, como signo de gratitud y homenaje a María en la conclusión del jubileo con ocasión de los 300 años de la entrada al cielo de su padre fundador. Dios y la Virgen les recompensen y les concedan abundantes y santas vocaciones, y que en las estaciones preparadas a propósito tendremos ocasión de recordar y meditar, contando con la animación de los distintos departamentos de pastoral de la arquidiócesis, de los movimientos de apostolado seglar y asociaciones conexas espiritualmente con algunas comunidades religiosas de esta arquidiócesis. Tal idea surge de la necesidad que tenemos los venezolanos de generar cambios cualitativos en nuestra vida y desde nuestra vida ser generadores también de los cambios que esta Venezuela inmersa en el sufrimiento y la incertidumbre nos está exigiendo. Solo en la medida que todos los venezolanos nos decidamos a cambiar y sepamos vivir para el amor a Dios por sobre todas las cosas y con todas las fuerzas, y que ese amor lo vivamos en su dimensión horizontal con nuestros hermanos, será como podremos verdaderamente ser constructores de esa nueva sociedad y patria que tanto deseamos y en cuya promoción todos debemos comprometernos. Ahora bien, queridos hermanos, previo al inicio de nuestra peregrinación con la Divina Pastora, nos congregamos en estos instantes para la celebración de la Eucaristía. Para esta liturgia, las lecturas han sido tomadas del leccionario para las misas propias de la Virgen María, y más concretamente para la misa en la que se nos invita a contemplar a la Virgen junto a la cruz del Señor, lugar de profundo dolor, pero también de redención y gracia para la humanidad, y en el que hemos sido puestos por el mismo Señor Jesucristo bajo la protección, cuidado y amparo maternal de su Santísima Madre. La primera lectura
tomada del libro de Judith, nos ubica en un momento por demás difícil en la historia del pueblo de Israel. Más concretamente, en la historia de aquella porción de pueblo que habita en las montañas de Betulia y que tiene la misión de ser muralla de contención del avance de las fuerzas de Nabucodonosor, lideradas por el sanguinario Holofernes, que pretende reducir y someter al saqueo a la Jerusalén Santa apenas reconstruida. Para aquellos habitantes de Betulia y para todo Israel, es un momento de postración nacional, de angustia suprema ante la posibilidad de morir sitiados como están por aquellas tropas invasoras, de ser reducidos de nuevo a la esclavitud de la que Dios les ha liberado con mano fuerte y brazo extendido. Hoy la antigua Betulia de la primera lectura es toda Venezuela. El antiguo pueblo del que se nos habla en la primera lectura es hoy el pueblo venezolano entero. Un pueblo sitiado, un pueblo al que se le quiere reducir a la postración, negándole lo más básico para su vida. Un pueblo al que se quiere controlar socialmente, obligándole a vivir en la oscuridad por los persistentes cortes del servicio eléctrico a los que se le somete y dependiente de humillantes dádivas. En la sequedad, por la carencia cada vez más pronunciada del agua potable. Un pueblo al que se le pretende resignar a vivir en medio de la escasez, pero también de la carestía y del abuso de quienes ven en él solo una posibilidad para enriquecerse desde la usura y la especulación. Un pueblo que ve morir a sus niños y a sus ancianos de hambre y de enfermedades que se creían ya superadas y de nuevas enfermedades producto de tanta angustia y desesperación en la que vivimos. Un pueblo sitiado por una violencia institucional que persigue, que encarcela, que destierra a quien disiente del status quo y promueve cambios en la dirección del país. Que obliga a que muchos de nuestros seres queridos tengan que buscar nuevos caminos y nuevos ambientes para garantizar su sobrevivencia y la de los suyos. Un pueblo que ve sus ciudades destruidas por la desidia y la ineficacia de unos gobernantes que solo ponen en el primer lugar de sus opciones sus ansias de poder, de dominio y de enriquecimiento mal habido, y se olvidan de trabajar por el bien común para el cual les fue otorgada la confianza de gobernar. Un pueblo que se ve saqueado de los recursos que le pertenecen y cuya ordenada explotación debería ponerse en función de su progreso y no en función de intereses oscuros y mezquinos a cambio de malsanos apoyos políticos. Un pueblo en el que sus mejores hombres y mujeres son maltratados porque son considerados una amenaza para el modelo político e ideológico que desde hace 20 años se nos quiere imponer por la fuerza. Un pueblo que ve a sus maestros maltratados y humillados con salarios de hambre y recintos escolares carentes de lo más mínimo. Un pueblo que ve a sus médicos y enfermeras haciendo prácticamente actos de magia para poder vivir en un país con un Estado que no les valora ni les permite ejercer su profesión con lo mínimo que requieren para hacerlo. Un pueblo que también sufre las consecuencias de una geopolítica internacional movida por intereses oscuros y de todo tipo, y a la que no le importa hipócritamente que haya millones de seres humanos viviendo en la más aberrante pobreza, como vivimos la mayor parte de los venezolanos. Un pueblo que ve cómo la belleza de su naturaleza
es destruida irreversiblemente para satisfacer la voracidad de aquellos a los que lo único que les interesa es lo que puedan sacar de Venezuela y no lo que puedan hacer por Venezuela. Un pueblo carente de una auténtica dirigencia con suficientes principios éticos de referencia y movida por un auténtico amor por el país y no por intereses personalistas y partidistas que pudiera conducirle por caminos de liberación de tanto oprobio. Un pueblo que últimamente además se ve traicionado por mercaderes de la política, en los que anhelantes de un cambio, un 6 de diciembre de 2015 depositó su confianza, pero que hoy, vendidos por 4 monedas, han decidido servilmente ponerse a disposición de quienes son los principales causantes de toda esta tragedia que vive el pueblo venezolano y atentando contra la integridad del único poder público legítimamente constituido en Venezuela. Un pueblo, por tanto, víctima de nuevos holofernes que en este país han tomado control del poder político y en el que solo se mantienen por el apoyo y la fuerza de unas armas que, a pesar de que un día bajo juramento se empuñaron con la promesa de defender al país entero y a sus ciudadanos, hoy políticamente parcializadas, son cobardemente volcadas contra el mismo pueblo cuando éste clama por sus derechos y por justicia. Pero, queridos hermanos, así como en el pasado nos enseñan Judith y todo el pueblo de Israel, también en el hoy de nuestras vidas y nuestras circunstancias país, nosotros estamos llamados a responder con las armas de la fidelidad a Dios, en cuyas manos están nuestra vida y nuestro destino como nación. Es el momento de clamar todos a una a Él. Es el momento de la confianza y de la unidad como pueblo, en el constituirnos como muralla de resistencia pacífica delante de quienes quieren sitiarnos y hacernos perder la confianza en Dios y en un destino mejor con el uso intimidante del poder y de la fuerza. Es el momento de preocuparnos por desterrar de nosotros también toda conducta impropia a fin de oponer al mal que quiere crecer entre nosotros la bondad de nuestras vidas. Y en ese responder a Dios con fidelidad, si de algo debemos convencernos, es que nos acompaña María, divina pastora de las almas. Ella, que conoció al pie de la cruz el dolor por la pérdida de su hijo y sabe de sufrimientos, camina y sufre con nosotros, pero también nos alienta a no perder la fe y la esperanza en que un renacer a un nuevo día marcado por la libertad será posible en Venezuela, y hacer del sufrimiento oportunidad de redención para nuestras almas. Ella, que supo lo que son las lágrimas derramadas por la muerte de un hijo, se asocia al sufrimiento de tantas madres que en nuestro país lloran por las muertes de sus hijos a causa del hambre y la malnutrición y por su ausencia física ante el hecho cierto de su migración forzada. Ella camina en medio de nosotros, alumbrándonos como estrella guía en el camino hacia el encuentro con su Hijo. Hoy, cuando hacemos esta peregrinación en medio de todas estas dificultades que hemos resumido anteriormente, en nosotros no pueden imponerse ni la desesperanza, ni la desesperación, ni la resignación. Tampoco el odio, sentimiento contrario al amor en el que Cristo nos llama a vivir. Esas son las pestes de las que hoy tenemos que pedirle a la Divina Pastora nos ayude a ser curados con su mediación. Hoy todos debemos encarnar en nosotros
el espíritu del padre Macario Yepes, que hace 164 años puso a disposición su vida con tal de que el sufrimiento que golpeaba al pueblo cesase, y ofrecer a Dios la promesa de nuestra fidelidad y confianza en que Él vendrá en nuestro auxilio, asumiendo también nosotros el compromiso personal y comunitario en hacer vida en nosotros sus mandamientos. Aprovechemos pues al máximo esta oportunidad que la vida nos concede de caminar junto a María, divina pastora de las almas, para poner en sus manos nuestras acciones de gracias, nuestras angustias y dolores, pero también nuestros anhelos y esperanzas de cambio para esta querida tierra que nos vio nacer y en la que todos estamos llamados a vivir en paz y en justicia. Que María, divina pastora, nos acompañe en nuestro empeño de doblegar a los nuevos Holofernes que en Venezuela pretenden sumirnos en la oscuridad y el oprobio. Que María interceda por nosotros ante su Hijo, a fin que pronto veamos a Venezuela transitar los caminos de la auténtica paz, la auténtica democracia y la verdadera libertad. Que así sea.